Buenos días, amigos y amigas televidentes. Nuevamente con ustedes, Punto de Referencia, un programa para reflexionar, analizar los temas más importantes del país y del mundo, naturalmente. Y me acompañan hoy Luciano Firpo Zenón, doctor en economía, sociólogo, y nuestro politólogo de lujo, Luis Felipe Taveras Mercedes. Buenos días. Saludos. Economía no, buenos días. Hay que decir... En educación y en economía, en todo. Sí, hay que decir que Firpo también es abogado. Sí, es un todólogo. Ramón Es un políglota. Radamés dice licenciado en Derecho. Sí. Bien, hay una serie de temas que vamos a abordar hoy. Vamos a empezar con un recordatorio a propósito del 64 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo. Me gusta ajusticiamiento, ¿no? ¿Verdad? Sí, así es, sí. Algunos le dicen tiranicidio, ¿no? Sí, por bueno, aquello del tirano. o magnicidio. O magnicidio. Pero me gusta más ajusticiamiento. Y aquí tenemos también un historiador, Luciano es historiador, de manera que, Luciano, vamos a empezar contigo. Ok. Sí, el pasado 30 se cumplieron 64 años del ajusticiamiento o tiranicidio de Trujillo. A 64 años todavía late en la cultura dominicana, como dice Andrés L. Mateo, el mito, la añoranza de muchos de la necesidad de alguien que en términos del Museo Memorial de la Resistencia eliminó a 55,000 opositores, miles fueron desaparecidos, pero se acogen a la infraestructura material, a la organización del Estado para querer reivindicar. Y lo grande es que en esta línea reivindicadora del autoritarismo hay hasta intelectuales, gente universitario y los avatares que ha tenido que vivir el pueblo dominicano para construir el proceso de democracia han sido muy duros, porque una cuestión que contribuyó, que coadyuvó a la permanencia del trujillismo en la cultura dominicana fueron los 12 años de Balaguer, que de una u otra forma es una continuación. Los jefes militares de los 12 años eran la misma gente militares. Los funcionarios de Balaguer también eran de la era de Trujillo, porque aquí un mito es de que se excomulgó o se proscribió el trujillismo, pero fue el apellido. Las prácticas, las personas se quedaron aquí. Y el mejor ejemplo es Balaguer, que duró los 31 años de Trujillo colaborando y después se convierte en una necesidad. Después de la crisis de hegemonía que se da en ese periodo, como diría Gramsci, entre 1961 a 1965. Y dice Thomas Mann, que era el secretario de Estado a la sazón en el gobierno de Lyndon B. Johnson en 1965, que ellos con su segunda ocupación militar nos salvaron de caer en manos de los soviéticos. Vaya manera de salvar a un pueblo con 3,000 dominicanos muertos, entre otros. Y a propósito de la era de Trujillo, en este aniversario, el presidente Abinader hizo un acto de justicia al declarar héroe nacional a Juancito Rodríguez, quien dispuso de su herencia y de su familia, porque José Horacio Rodríguez, que murió en la expedición de junio de 59, era hijo de Juancito. Y había participado en la de Luperón ya antes. La de 49. Entonces, creo que fue un acto de justicia colocar a este hombre en esta... Ese sí que es un héroe nacional, que lo expuso todo. Entonces, nosotros como programa, nosotros como sociedad, tenemos que seguir enfatizando la necesidad de destrujillizar la cultura dominicana, porque hay una vena autoritaria que se refleja en el comportamiento que tenemos cuando conducimos, en el comportamiento que tenemos en las escuelas, en el comportamiento que tenemos en la calle, en el comportamiento que tenemos en la vida social,
de que nosotros los dominicanos tenemos limitaciones para dirimir pequeños conflictos por la vía pacífica, por una resolución colegiada. Y lo que queremos apelar es a la fuerza, al uso de un machete, al uso de un revólver, a la intimidación si es posible. Entonces, para mí todo eso es secuela de esa era que aún tenemos que seguir trabajando con las cosas que nos quedan a los dominicanos como comportamiento trujillista o neotrujillista. Bueno, a propósito del 30 de mayo, yo quisiera reproducir una participación de una nieta de don Vicente de la Maza. Ajá. Vicente de la Maza fue el papá de Antonio de la Maza, ¿verdad? Sí. Figura estelar. Y de Octavio de la Maza, que fue asesinado también. Que fue asesinado a raíz de la acusación de haber transportado a Galíndez, etc. Pero bueno, el tema es que ella dio un testimonio ahora en estos días, la nieta de don Vicente, donde ella dijo que cuando estaba chiquito, él reunió, Vicente, a su hijo, a su familia. Hay que recordar que Vicente de la Maza participó también en lo que fue el magnicidio contra el Lili también, el 26 de julio de 1899. A la sazón él tenía apenas, era un imberbe en ese momento, ¿no? En 1899, que matan a Lili en Moca. Pues volviendo al caso de la anécdota de la nieta, ella dice que él reunió a su familia y le dijo, miren, y sacó un revolvito que él tenía. Se fue después del asesinato después de Octavio de la Maza, claro que en sí. el 1956. Así mismo. Entonces reunió a su familia, él tenía siempre un revolvito de estos tipo tradicional. Cachafú. Sí, de esos viejos que tenían de antes, ¿no? Y entonces reunió a la familia y le dijo, miren, a todos ellos, Trujillo viene el día 20 para acá. Si ustedes no matan a Trujillo, yo voy y lo mato. Maten a Trujillo aunque lo maten a ustedes. Hombre de una estirpe valiente, ese Vicente de las Mazas, y Antonio ni hablar, ¿no? Quise hacer esa anécdota de esos mocanos distinguidos, Bueno, para que ustedes sepan el valor que se tradujo en la acción que culminó con la muerte de Trujillo. en el libro Yo Balaguer, escrito por Pablo Gómez Borbón, que se ha convertido en un bestseller, es una novela histórica. Aquí vamos a hacer una imagen, este libro. Aquí está. Aquí. Aquí, de este lado. Muy bien. En este libro, Balaguer dice que la dictadura de Trujillo se dividió en dos periodos. Los primeros 25 años, que él lo alaba, dice que fue, hubo grandes logros en ese periodo, y los últimos 5 años, que fue el periodo de los grandes errores de Trujillo, donde él dice que Trujillo, influenciado por Johnny Aves y un grupo de criminales, ¿no? Lo influenciaron mucho al final de su periodo. Dice Balaguer que el secuestro de Galíndez, el intelectual vasco que estaba en Estados Unidos, lo trae en un avión a Montecristi, y de Montecristi lo trae Gerald Murphy, un piloto norteamericano, y de Montecristi lo trae a la capital Octavio de la Maza, que era piloto también. Por órdenes de Trujillo. Exacto. Hay diferentes versiones de que Trujillo personalmente mató a Galíndez. Hay diferentes versiones con un estilete. En la fiesta de Chivo creo que Vargas Llosa dice algo sí, así. Es una versión. Una novela de la de Vargas Llosa también. Sí, igual que él. Sí. Entonces, dice Balaguer, Pablo Gómez pone a Balaguer a decir que él fue el que escribió el documento. Trujillo le pidió que hiciera el documento explicando el suicidio, entre comillas, de Octavio de la Maza, porque quisieron presentarlo como un suicidio, Sí. ¿verdad?
y dice él que a partir de ahí empezó el derrumbe. Pero yo creo que es una visión, yo he leído muchos libros de Balaguer tiene esa visión de que en realidad fue a partir de ahí que empezó el derrumbe, pero hay una serie de factores que se fueron conjugando, como fue el atentado contra Rómulo Betancourt, la muerte de las hermanas Mirabal, en fin, toda la caída lucha de las contra la iglesia, dictaduras. ¿no? sí, la confrontación con la iglesia sí, católica. claro. Y evidentemente Balaguer ahí en la sombra, esperando que el mango cayera, como él decía, ¿no? En fin, hay una anécdota muy famosa de Balaguer con Juan Bosch en Cuba, cuando Bosch lo invita a que se una a la lucha antitrujillista y Balaguer le dijo que él prefería estar en el país esperando que el mango cayera. El mango cayó y Balaguer siguió como presidente títere 6 meses con Ramfi Trujillo, que cometió los crímenes más abominables que se puedan haber cometido. En esos 6 meses vino a vengar la muerte de su padre y luego se fue huyendo como un cobarde en un yate, en el yate Angelita, el 18 de noviembre de 1961. Claro, se fue esa familia huyendo por la contingencia que implicó la lucha social en la República Dominicana, sí, antitrujillista, porque sí, fue sí, tan contundente que no le quedó más remedio que ellos salir del país, porque ellos se resistían a irse. Sí, yo creo que eso que decía Luciano Firpo, de que algunos sectores quieren recuperar, digamos, esa visión autoritaria que simbolizaba a Trujillo. Yo pienso que en esta ola conservadora que hay en el mundo, el modelo trujillista encuentra un mejor espacio para reivindicarse históricamente. Sí. Pero evidentemente, yo creo, porque quieren presentar a Trujillo como el edificador del Estado Dominicano, ¿verdad? Y también quieren reivindicar muchas cosas. Es evidente que no todo lo que hace una dictadura. Las dictaduras tienen posibilidad de hacer muchas cosas que no hacen los gobiernos elegidos electoralmente. Así es. Porque tienen limitaciones, los contrapesos de los poderes públicos, es decir, porque una de las cosas que no funcionan en una dictadura tan opresiva son los 3 poderes del Estado, es la imposición del Ejecutivo sobre los demás poderes. Aunque tenía una caricatura que existían los Sí, poderes. Trujillo en eso, porque él utilizó mucho el teatro, él aprendió mucho que había que simular, que había que hacer elecciones, había que tener un congreso, había que tener una justicia, y todo eso lo aprendió Balaguer y trató de aplicarlo también en los 12 años, ¿no? De manera que tenemos que recordar esta fecha como una fecha, como parte de la lucha, de la resistencia del pueblo dominicano por un país mejor y por fortalecer sus instituciones democráticas. Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos con Punto de Referencia. Hola, soy la República Dominicana.